tal, chicas y chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos a hablar de Jude Bellingham porque está siendo, pues, el gran sacrificado tras la llegada de Mbappé. La llegada de Mbappé causó furor para mucha gente, mucha alegría, es un crack, esto nadie lo discute, pero ha habido varios sacrificados en el equipo como consecuencia de intentar encajar la figura de Mbappé, intentar ponerle en esa posición de 9, y la figura para mí más sacrificada, sin duda alguna, es la de Jude Bellingham, que el año pasado a estas alturas ya llevaba 13 goles y que este año está haciendo un trabajo mucho más sacrificado. El otro día frente al Barça le vimos por la banda derecha prácticamente pegado a Lucas Vázquez y se pierde todo su potencial en el centro del campo. Vamos a comentar un poquito los datos, la comparativa entre el año pasado y este año, con ese encaje que hemos tenido que hacer con Mbappé y el gran sacrificio que está haciendo Bellingham desde entonces. Venga, vamos a comentarlo. Bueno, pues sí, hoy me he topado con una noticia en Marca que hablaba de el deseo de Bellingham de recuperar su sitio, de la frustración que está sintiendo. Es verdad que a estas alturas de la temporada pasada ya llevaba 13 goles, fue mucho más determinante en ataque, jugaba en esa posición de punta del rombo donde enganchaba muchísimo con los delanteros, con Vinicius y con Rodrigo. Además, él mismo disparaba mucho más, encargaba más a la portería, pisaba mucho más el área, y esto hacía que a nivel de goles, pues aportase muchísimo más al equipo. Ancelotti ha dicho ya en varias ruedas de prensa que lo raro no es lo que le está pasando este año, que no lleva ni un solo gol, sino lo que pasó el año pasado, que fue extraordinario, que nadie se esperaba ese rendimiento goleador de Bellingham. En ese momento ensalcé muchísimo lo que había conseguido Ancelotti, porque el Madrid no fichó a ningún 9 pese a la marcha de Benzema, pero él supo poner a Bellingham en una posición en la que le sacaba muchísimo partido, mucho rendimiento, y que nos ofrecía muchísimos goles tras la salida de Benzema, con lo cual fue un auténtico descubrimiento y fue una de las figuras del año pasado. De hecho, acabó tercero en esa gala del Balón de Oro tan polémica, ¿no? Esto es indiscutible, que el año pasado fue una revelación, que fue espectacular, que nadie imaginaba que fuese una llegada tan perfecta al Real Madrid, pero contrasta mucho con la de este año, porque ha tenido que cambiar su posición y porque no se le ve esa capacidad goleadora de antes, ¿no? Me he topado, como decía antes, con esta noticia que señala el Marca, que dice: Bellingham quiere recuperar su sitio, ha mostrado una versión solidaria y de sacrificio en lo que va de temporada, el equipo echa de menos sus goles y él, la posición e importancia del año pasado, quiere y pide cariño. No es la única noticia referente a Jude Bellingham que aparece hoy en los medios. Se habla de que él quiere recuperar esa posición, se habla de que Florentino parece ser que está bastante desencantado con la posición que está ocupando esta temporada. Evidentemente el rendimiento, pues habría que ser ciego para no ver que rendía mucho más a nivel goleador en la posición en la que jugaba la temporada pasada de lo que está rindiendo ahora. Y yo creo que el gran choque de realidad que tuvimos fue el partido contra el Barça, precisamente en ese clásico donde después se vio el mapa de calor de Bellingham y estuvo pegado a la banda cual lateral derecho, prácticamente lateral derecho. Era la segunda o tercera vez que Ancelotti lo ponía en esa posición, en esa banda derecha. Bastante raro, porque hasta entonces siempre había jugado por la izquierda o sobre todo por el centro, pero era la primera vez que lo ponía por la derecha. Ya de aquella yo comentaba, entiendo que será para compensar un poco que al final Vinicius está en la izquierda, Mbappé vuelca para la izquierda porque es su naturaleza, Rodrigo también vuelca para la izquierda porque también va con él. Si pongo a Bellingham en esa posición, pues al final todo se me va hacia allá, de esta manera lo pongo en la derecha y equilibro un poquito el campo, ¿no? Las posiciones del campo. Se está perdiendo todo el potencial y esto es un poco lo que echa en falta a la gente, ¿no? Que ese potencial de Jude Bellingham se está perdiendo muchísimo esta temporada y que al final es el gran sacrificado tras la llegada de Mbappé. Fijaos que yo pensaba que el gran sacrificado, os lo digo sinceramente, iba a ser Rodrigo. O sea, pensé que se iba a mantener el sistema, que más o menos iba a ser prácticamente lo mismo del año pasado, cambiando la posición de Rodrigo por la de Mbappé, que se iba a tener que acostumbrar a jugar un poquito más a la derecha, aunque fuese hacia el centro, intercambiarse con Vinicius, lo que queráis,
pero sí pensaba que el gran sacrificado de la llegada de Mbappé iba a ser Rodrigo, pero lo que nos estamos encontrando es que el sacrificado es Bellingham, y no porque pase al banquillo, no porque deje de jugar, sino porque pasa a una posición en la que no aporta todo lo que nos aportaba la temporada pasada, que era muchísimo. Mirad esta diferencia, ¿no? Esta comparativa de mapa de calor de lo que del rol que tenía Bellingham la temporada pasada, la 23-24, y el rol que tuvo, por ejemplo, en ese partido contra el Barça, en ese último partido, donde ya digo que es que fue prácticamente la posición de lateral derecho, prácticamente tirado a esa banda derecha, volcado ayudando a Lucas Vázquez, también, obviamente, hay que decirlo. Esto pasa porque no tenemos un lateral derecho puro y duro, no tenemos un lateral derecho de garantías, defensor, como podría ser Carvajal, y por esto se necesitan muchas ayudas de los centrocampistas, en este caso de Bellingham, y también influye, ¿no? Pero la diferencia entre un mapa de calor y otro es brutal todo, entre otras cosas, por intentar encuadrar a Mbappé y por intentar equilibrar un poco el centro del campo, ¿no? La temporada pasada, lo veis aquí, prácticamente dominio total del centro del campo, tanto en ataque como también en ayudas defensivas, porque también las hacía, pero era un dominio absoluto del centro del campo, un todocampista, creaba muchísimo más juego, abría muchísimo más juego, participaba mucho más en ataque con los de arriba y al final aportaba mucho más, ¿no? Porque al final lo que se ve de una comparativa a otra, independientemente de que ahora entremos un poco más de lleno, es que tiene mucha más participación en la temporada 23-24, tiene mucha más influencia en el juego, en ese mapa de calor donde está dominando por completo el centro del campo y a la vez es mucho más creativo. Todocampista puro y duro, aportando muchísimo, y además esto hay que decir que este mapa de calor es de toda la temporada, pero si nos fuésemos al mapa de calor de los primeros meses, que esto ya es más complicado, se le vería incluso un poco más adelantado, pisando mucho a más área, ¿no? Porque ya digo que a estas alturas ya llevaba 13 goles. Contra el Barça, pues vemos lo que vemos, que está ahí pegado a la derecha, que está ayudando mucho más a Lucas Vázquez, prácticamente como si fuese un segundo lateral, y la posición del centro del campo, que es lo que más choca, está completamente vacía. No pisa nada al centro del campo, no contribuye nada en la creación de juego, no aporta ese dinamismo que podía aportar la temporada pasada, está mucho más desconectado con la parte de arriba, con los delanteros, y evidentemente pues es uno de los defectos que pueda tener ahora mismo esa posición de Bellingham en cuanto a capacidad goleadora y en cuanto a creación de juego, que la necesitamos, ¿no? Es un sacrificio total el que está haciendo Bellingham por la llegada de Mbappé y por esa falta de lateral derecho, y es para mí la figura más sacrificada. Él siempre trabaja, siempre se esfuerza, siempre intenta aportar lo mejor y juega donde le ponen, ¿no? Pues como todos al final, pero es cierto que Ancelotti se está cargando a una figura como la de Bellingham en el centro del campo para intentar primero encuadrar a Mbappé en todo esto, y segundo porque evidentemente pues esa figura de lateral nos falta, ¿no? Ya no quiero entrar en lo de lateral porque cuando estaba Carvajal ya le veíamos mucho menos participativo, porque su posición ya se veía mucho más retrasada, incluso estando Carvajal y no teniendo que hacer a lo mejor esas ayudas que tiene que hacer ahora, ya se veía que Bellingham tenía que jugar más retrasado y que se perdía en su creación y su enganche con la parte de arriba. Entonces sí que creo que es mucho más la cosa de encajar a Mbappé en este equipo que el hecho de que nos falte ese lateral. El impacto esta temporada está siendo casi nulo. Obviamente en cuanto a capacidad goleadora es nulo total, porque son 0 goles, pero su trabajo sigue siendo espectacular, sigue siendo bestia lo que hace cada jornada, el trabajo que hace, el esfuerzo, las ayudas, como digo, donde le dicen y como le dicen, pero también es verdad que Ancelotti le tiene que dar una vuelta a todo esto porque nos está perjudicando. No tener a Bellingham en el centro del campo está perjudicando mucho al equipo y tiene que buscar la manera de encajar todo esto, ¿no? La misma noticia que os enseñaba antes del Marca, además de hacer un repaso de lo que fue la temporada pasada y de que él quiere recuperar su sitio y que pide cariño y todo esto, hay una parte de la noticia en la que sí se dice que Ancelotti evidentemente le está dando una vuelta de tuerca, está intentando encontrar la manera de no sacrificar tanto a Bellingham y de que pueda volver a jugar en esa posición.
Yo sigo pensando que con Vinicius, Mbappé y Rodrigo es imposible. Uno de los tres tiene que salir para que Bellingham pueda jugar en esa posición. Pero lo cierto es que de lateral derecho, desde luego, se pierde todo el potencial absolutamente. Este es el único párrafo de la noticia que destaco, porque habla de esa vuelta que le está dando Ancelotti y del nuevo encuadre que está intentando buscarle. Si Ancelotti le encontró esa posición en el vértice del rombo en ataque, el sacrificio que le han exigido esta temporada le ha alejado de esa posición dominante que exhibió durante gran parte del ejercicio pasado. El italiano sabe que debe dar una vuelta de tuerca al posicionamiento de Bellingham, que está bien aquello de ocupar el lado derecho del centro del campo con el fin de equilibrar, pero también debe volver a mirar a la portería contraria. Lo han hablado, esto es una noticia de José Félix Díaz, de Marca, lo han hablado y el inglés ya sabe de boca de su entrenador que volverá a pisar el área con más asiduidad de lo que lo ha venido haciendo, pero también le ha hecho ver que el equipo, con las bajas que tiene, exige compromiso y sacrificio, algo que entiende Bellingham. La pregunta es, con la llegada de un nuevo lateral derecho, ese sacrificio que estamos viendo, será menos sacrificio, volverá a su posición, volverá a pisar más área, volverá a ser más enganche, volverá a crear más juego, porque insisto, con Carvajal en el campo y con Carvajal a pleno rendimiento, con un lateral derecho puro y con las ayudas de Fede de todo el mundo, tampoco Bellingham estaba jugando en la posición que jugaba el año pasado. A mí me parece mucho más un encuadre por la llegada de Mbappé que por otra cosa. Me parece el gran sacrificado por la llegada de Mbappé, y la pregunta que nos tenemos que hacer es si merece la pena. Si está mereciendo la pena ese sacrificio que está haciendo Bellingham, porque al final estamos viendo que lo de arriba no funciona, ese tridente Vinicius, Mbappé, Rodrigo no funciona, más allá de destellos que obviamente van a tener porque tienen muchísima calidad, y más allá de goles que van a marcar porque obviamente tienen mucha calidad, pero no es una apisonadora como se esperaba que iba a ser, no es una máquina perfecta de meter goles como pensábamos que iba a ser. Entonces, la gran pregunta es si el sacrificio que estamos llevando a cabo con Bellingham merece la pena para mantener a ese tridente arriba. Desde mi punto de vista, no. Desde mi punto de vista, Bellingham tiene que volver a donde jugaba el año pasado y a crear juego, porque es mucho más necesario si cabe después de la salida de Kroos. Precisamente después de la salida de Kroos es mucho más necesario un jugador en el centro del campo que cree juego, que la toque rápido, que tenga ideas, que abra, que distribuya, más que tenerlo pegado a la banda derecha, y habría que sacrificar a uno de arriba. Este es mi pensamiento, mi punto de vista, porque desde luego el sacrificio que estamos viendo no compensa el rendimiento que se está mostrando arriba, ¿no? Quiero saber evidentemente cómo lo veis vosotros, si creéis que compensa este sacrificio de Bellingham, si es cuestión de fichar un lateral derecho y entonces ya esas ayudas no las tendrá que hacer tanto y le podremos ver un poco más por el centro del campo. No sé, si pensáis que debe volver a su posición, que es donde más rinde y donde mejor se le da. Cualquier cosa, como siempre, dejádmela en los comentarios y por supuesto dejadme un gran like. Suscribíos al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo.